gusto en saludarles. Mi nombre es Javier García, actualmente profesor del Taller X. Es un gusto para mí darles la bienvenida a lo que será una conversación muy interesante entre este grupo de creadores cuyo cuerpo de trabajo exhibe en gran medida los fundamentos del taller en torno a la experimentación, la versatilidad y lo multidisciplinar. La conversación será moderada por la profesora Ángela Capazo, quien es arquitecto egresado de la UCB en el año 2003 para realizar estudios bajo el programa de intercambio en la Escuela Nacional de Arquitectura Valdecén del 2000 al 2001, magíster en diseño arquitectónico de la FAU UCB en 2011, inicio de docencia tras recibir beca docente en 2005 por el CDCH UCB y profesor instructor desde 2013. Actualmente se desempeña como profesora del Taller X. Bernadette Despullols nació en Barquisimeto, Venezuela. Estudió arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, UCB, donde se graduó con honores en el 2007. Poco después continuó su educación en la Escuela Nacional de Arquitectura de Bellas Artes en París, donde tomó clases de arquitectura, intercambio cultural, morfología y anatomía antes de comenzar sus esfuerzos en la creación de arte. Despullols se enseñó diseño arquitectónico en la Escuela de Arquitectura de la UCB antes de trasladarse a los Estados Unidos para cursar su MFA en Artes Visuales en la California Institute of the Arts, o CalArts. En 2010, la práctica artística de Despullols es altamente expansiva, ya que incorpora una amplia gama de diferentes medios, incluyendo la pintura, la escultura, el video y la instalación. Miguel Bracelli es artista e investigador, trabajando con prácticas sociales y modelos educativos. La mayor parte de su trabajo se ha desarrollado en obras efímeras de gran formato sobre el espacio público, realizando intervenciones y exponiendo en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio de Arte Joven del Principado de Asturias 2017, Premio de Arte Público de Extremadura, Supertrama 2017, Premio Artista Internacional 2017 y Artista Emergente 2014 de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, entre otros. Ha conducido distintos proyectos de educación, organización y participación con distintas instituciones, tales como el MoMA, la Embajada Americana, Matadero Madrid y el Museo de Bellas Artes de Caracas. Actualmente reside y trabaja en Estados Unidos mientras se encuentra realizando estudios de posgrado en Bellas Artes en el Maryland Institute College of Arts con una beca Fulbright. Stereotank es un estudio de diseño fundado por Marcelo Ertotegui y Sara Valente, dedicado a la investigación y exploración de los puntos en común entre la arquitectura, el arte y el sonido. El estudio trabaja como un laboratorio para el diseño y la creación de artefactos arquitectónicos, instalaciones inmersivas, objetos e instrumentos híbridos, a menudo utilizando materiales reutilizados y sistemas prefabricados. El enfoque de Stereotank es reinventar el programa con recursos existentes, con el objetivo de mirar las cosas viejas con un ojo nuevo, confiando en la simplicidad y la intuición, entendiendo el paisaje urbano como el medio. Uno de los principales intereses a esta escala es la activación del espacio público mediante la inserción de proyectos participativos que comprometan, entretengan y eduquen a los usuarios. Marcelo Ertotegui y Sara Valente se graduaron de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UCB en 2005 y obtuvieron una maestría en diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Columbia, graduándose con honores en 2007. Ertotegui y Valente pasaron 10 años trabajando en arquitectura y arte público en la ciudad de Nueva York y se mudaron a Miami en 2017 y actualmente enseñan en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Florida. Bueno, dicho eso, los invito también a sentirse libres de hacer preguntas en el chat del conversatorio que luego serán compartidas a los ponentes. Los dejo con Ángela. Gracias. Saludos a todos. Nos encontramos en esta cuarta reunión virtual, un nuevo formato de los tradicionales miércoles amarillos en la serie que hemos venido preparando tras el esfuerzo de algunos profesores por marcar y darle relevancia
al cumplimiento del 20 aniversario del Taller X, que casualmente ha coincidido con un momento histórico tan particular, en plena pandemia mundial por el COVID-19, que por un lado nos obliga a cuestionarnos elementos fundamentales del presente y futuro, e inmediato y a largo plazo del taller, al igual que su relevancia, ahora y en el tiempo por venir. A la vez, esta circunstancia nos ha dado la oportunidad, el tiempo y una relativa calma para esta discusión tan importante, en la que participan los miembros fundadores activos, los nuevos profesores que se están uniendo al barco y todos los que nos encontramos en medio a pesar de las distancias. A mi manera de verlo, creo que una serie de eventos desafortunados nos ha insuflado nueva vida y aunque aún no sabemos si este barco llegará a aguas calmas, seguimos remando por nuestros estudiantes y por nosotros mismos. Aprovecho para agradecer a Juan Pablo Camacho por habernos recordado lo importante de este logro del taller y sobre todo por dar los primeros pasos, que siempre son los más difíciles, y haber iniciado estas charlas. Además de haberme invitado a moderar la siguiente, ya que me ha dado la oportunidad de conocer con mucha más profundidad y a la vez dársela a conocer a ustedes el trabajo de estos amigos, Marcelo, Bernadette, Miguel y Sara. Igualmente agradezco y felicito a la nueva sangre del taller por haber asumido estas responsabilidades, haberla apoyado y soportado, dándole finalmente forma. Oliver, gracias. En esta oportunidad estaremos conversando con 3 arquitectos egresados del taller, que luego fueron docentes en el mismo por mayor o menor tiempo, y que han decidido seguir un camino profesional en el ámbito de las artes plásticas, a la vez que llevan sus firmas de arquitectura y o trabajo docente. Se dice fácil, pero el campo del arte para el arquitecto presenta un camino difícil con metodologías profundamente diferentes a las de la arquitectura profesional, pudiendo llegar a ser un estigma nuestro título. A pesar de la amplia experiencia en el ámbito arquitectónico de los invitados, he decidido centrarme en esta oportunidad en sus prácticas artísticas y docentes. Primero, por la relación de estas posturas en la discusión que se está dando internamente en el seno del taller, en base al papel del docente y de la academia de cara a situaciones tan adversas como las que enfrenta una escuela que se ha sostenido a pesar de la sistemática falta de recursos años tras años, conflictos políticos y la incapacidad de brindar unas directrices claras por parte de las autoridades. Me permito hacer esta descripción simplificando burdamente una situación por demás compleja social y geopolíticamente. Por un lado, el obvio carácter formador del docente, que en el caso del taller, y ahora hablo desde el punto de vista personal, creo que busca proporcionar a los estudiantes con las herramientas para problematizar, leer su entorno de forma sensible y desprejuiciada para poder enunciar su propia voz, intereses y posturas, más que adoctrinar en una serie de dogmas o pseudoverdades en relación a lo que podría ser correcto o no en el campo de la arquitectura. Y por otro lado, su relación con el papel transformador que se espera del arte contemporáneo, en el que se nos confronta con verdades incómodas para incitar un cambio en la lectura y entendimiento de nuestro entorno, una especie de sensibilización o despertar ante lo que nos rodea y lo que la mayoría de las veces transitamos de forma disfórica, entumecida, distraída, sin siquiera percatarnos de lo que sucede, si somos víctimas, cómplices o posibles agentes de cambio en nuestras realidades. El formato de esta conversación es corto y tenemos 3 invitados con amplísimo e interesante trabajo, así que me disculpo por haberme extendido y no poder profundizar, pero hago un esfuerzo por presentarles una breboca para que puedan buscar más información posteriormente. Voy a empezar hablando de Bernadette Despujols, arquitecto egresada del taller bajo la tutoría de Ana Lasala. Luego profesora del mismo por 2 años hasta su transferimiento a Estados Unidos. Posteriormente, vuelve brevemente y defiende su trabajo de ascenso ante nuestra escuela a categoría de asistente, partiendo de sus estudios de maestría en artes visuales basado en la relación arquitectura y cine, titulado La arquitectura y las imágenes móviles, con el cual recibió mención publicación, tema del cual dio un curso a distancia muy recientemente en el semestre de contingencia de nuestra escuela, junto al profesor Gianni Napolitano. No puedo evitar decir que Bernadette me sorprende por la capacidad que ha tenido y tiene para balancear, por un lado, su prolífica práctica profesional en TBD Group,
Design and Development, firma de arquitectura mayormente residencial que lleva con su hermana, también arquitecto de la central. De ahí las siglas que provienen de Tamara y Bernadette Despullols, siguiendo un camino familiar en el desarrollo inmobiliario iniciado hace más de 40 años en Venezuela y ahora con sede en Miami. Por otro lado, con su práctica artística, en la que Bernadette nos confronta con un discurso incómodo acerca de la violencia, el género, la percepción de las mujeres por la sociedad, incluida por ellas mismas. En sus propias palabras, Bernadette declara interesarse en la cuestión de cómo una mujer, solo por ser mujer, puede generar incomodidad en otros. Como verán, los medios de su obra son variados: pinturas profundamente expresivas, instalaciones y esculturas. Además, Tamara y Bernadette soportan a TBD Last Project, una organización sin fines de lucro que busca exponer y proporcionar artistas y creativos de la comunidad latina a través de la creación de exposiciones colectivas. Ahora, a mi manera de ver, la propuesta de Bernadette es femenina y feminista al mismo tiempo. Desde su posición de mujer, con las exigencias y castraciones que esto pudiera conllevar, pero desde el lugar de la mujer privilegiada en comparación con otras razas, poder adquisitivo y acceso a educación. En su trabajo y vida, Bernadette nos muestra la dualidad entre todo lo que la sociedad espera de una mujer que a la vez critica. Me atrevo a hacer la comparación con la directora Sofía Coppola, quien desde su estado de vida de privilegios expone igualmente las vulnerabilidades de lo hermoso, lo femenino, lo delicado en una mujer. En el caso de Bernadette, nos muestra de forma más cruda las dualidades de la intimidad, sexualidad, explotación y brutalidad, pasando por aproximaciones a veces jocosas, a veces crudas, de estas situaciones complejas. Podemos ver en sus propuestas elementos que simbolizan lo femenino, como largas cabelleras, sangre, las esculturas hechas con muñecas sexuales inflables que hacen aparente la reducción a la mujer a un cuerpo con orificios, pero que a la vez tienen cierta reminiscencia a los torsos de esculturas femeninas mutiladas por el paso del tiempo. A la vez, sus pinturas comienzan a aparecer gestos que parecen romper con la realidad, cuando los patrones de fondo atraviesan los cuerpos vulnerables de estas prostitutas, aparentemente inconscientes, retratadas por hombres que posteriormente son vueltas a representar por Bernadette, como dándole a estos cuerpos una aura mágica y a la vez inmaterial e intrascendente, como si en el fondo no importara si están o no. Vamos a ver un videito. Vamos con Stereotank. Como ya escucharon en la presentación, es un estudio de diseño fundado por una pareja de arquitectos igualmente egresados del taller, ambos bajo la tutoría de Francisco Martín. Sara y Marcelo, quienes dieron clases brevemente en el mismo de recién graduados. Stereotank ha buscado integrar el sonido y arquitectura a través de la creación de instalaciones interactivas o artefactos arquitectónicos de diferente índole, con la capacidad de producir sonido, siempre mediante la interacción con las personas, llamados por ellos mismos instrumentos habitables. Al mismo tiempo, se puede observar una sensibilidad y fascinación por el medio construido industrial, cargado de referencias de materiales prefabricados infinitamente repetidos, pero que a través de sus miradas e intervenciones cobran una singularidad que parece volverlos materiales únicos, especiales por estar vinculados con un momento histórico que ciertamente no sabemos si los hará prescindibles. Al ver estos artefactos, no puedo evitar pensar si las tendencias ecológicas y antiplásticas
puedan efectivamente hacer que estos elementos creados bajo una producción de masas sean realmente sostenibles en el tiempo, lo que hace estas propuestas más relevantes por su carácter efímero. Quizás estas instalaciones se vuelvan una especie de futuros fósiles de artefactos que no dejan de tener cierta reminiscencia animal, como insectos disecados. Las propuestas de Stereotank se alejan de las de otros artistas sonoros en el hecho de que efectivamente son concebidas como instrumentos, a diferencia de otras instalaciones sonoras mecanizadas. Las de Sara y Marcelo requieren de la interacción de los espectadores que se vuelven actores. En muchos casos, estas instalaciones pueden ser operadas por múltiples personas al mismo tiempo, lo que permite que se establezcan relaciones entre los distintos usuarios. En el caso de Stereotank, la práctica arquitectónica y artística está profundamente relacionada. En algunos casos es difícil discernir los límites entre una y otra. Por otro lado, Sara y Marcelo actualmente son profesores de la Universidad Internacional de Florida, FIU, y llevan un curso llamado Micro to Macro, en el cual, cito, tras la investigación sobre la infraestructura de Miami, agua, electricidad, transporte, desperdicios, comunicaciones, etc., se le pide a los estudiantes proponer instalaciones de arte público con el reuso de objetos y equipos provenientes de estas redes para la creación de infraestructuras. El objetivo de estas propuestas es el de crear conciencia y hacer visible la infraestructura y el uso de los recursos necesarios en la ciudad a través del arte. Una vez más, hacer visible lo invisible, en este caso los complejos sistemas que hacen posible el funcionamiento de grandes ciudades. Quisiera hacer una pausa para mostrarles un video de algunas propuestas de Stereotank, ya que vale la pena verlos en movimiento y sobre todo escucharlos. Por último, hablemos de Miguel Braceli, igualmente egresado del taller y tutorado por Ana Lazal, quien es actualmente profesor del taller desde hace más de 12 años. Miguel está de permiso y acaba de finalizar sus estudios de maestría en el Maryland Institute College of Arts, tras obtener una beca Fulbright. Gracias a esta conversación, tuve la oportunidad de leer su texto de tesis titulado The Naked School, la escuela desnuda, un texto acerca de arte y educación que se presenta a la vez como una crítica y una propuesta basada en su experiencia como estudiante en el MICA. La propuesta se centra en crear una escuela sin muros, una escuela que no aísle a los estudiantes de su entorno, ficcionando el modelo del cubo blanco de museos y galerías y replicando normas de un mercado del arte que, como él señala, tampoco es fácilmente conseguido una vez graduado. Miguel propone una escuela que permita llevar la producción artística más allá del contexto social y político. Se apoya en el análisis de proyectos pedagógicos experimentales, en donde aparecen nombres como Kamnitzer, Ligia Clark, Oiticica, Torres García y Claudio Perna, entre otros. A la vez,
que en su experiencia docente en nuestro taller. En palabras de Miguel, los espacios educativos deben insertarse en la realidad del contexto social, político y ambiental que los rodea, para que puedan aprender y actuar en ellos. La clase debe salir del aula para crear nuevos espacios de actuación. En la emocionante descripción de Miguel de la escuela que se desviste, no puedo evitar advertir las palabras de un arquitecto que habla de un edificio, tal como él lo describe, sin fachadas, expuesto al exterior, vulnerable, un edificio que se moja, se ensucia, que puede vibrar sin colapsar, en donde solo queda lo estructural, lo esencial. A través de sus palabras puedo evocar las imágenes de nuestra ciudad universitaria. Es como una descripción poética de lo que pudiera ser como universidad central, pero pronto nuestra mente nos confronta con la realidad de lo que tampoco somos, de nuestras limitaciones como estructura académica. La experiencia pedagógica de Miguel lo llevó a trabajar con estructuras efímeras, instalativas y performáticas, y le permitió generar la transición entre su práctica docente y artística, mediante la que explora nociones de vacuidad y ocupación temporal. Trabaja, entre otros, en lugares desérticos, rehabitados mediante acciones que dibujan en el tiempo espacios realmente efímeros. Veamos unos videos. Quisiera empezar por una pregunta dirigida a Stereotank, en base a su práctica profesional y docente. ¿Cómo ven ustedes el papel del arquitecto en su capacidad de generar instalaciones de interacción directa con el contexto y el público, como medio para generar conciencia, cambio? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Quizás nos puedan hablar un poco de Little Free Library. Y bueno, aprovecho, Sara, gracias por participar. Bienvenida. Adelante. Bueno, hola a todos. Primero que todo, gracias Taller X, gracias Ángela por la invitación. Nos encanta ser parte de esto. Sobre todo, bueno, que más de la mitad de nuestro tiempo en la facultad fue en el Taller X. O sea, de los 10 semestres, 5 por lo menos fueron en el Taller X. Bueno, para no prolongarme ese tema, déjame ir directo a la pregunta. Buenísimo. Y bueno, fíjate, yo pienso que del argumento, de tu primer argumento sobre cómo sensibilizar, me parece que es un buen punto de partida. Pienso en estudiantes, tanto como en el público, o sea, en la escuela, tanto como en la calle. Y de alguna manera, aunque existen diferencias, hay muchas cosas en común. Y bueno, ya como hablando de los dos al mismo tiempo, se me viene a la cabeza esta idea de que uno puede asumir que de alguna manera el estudiante es una especie de noctámbulo, ¿no? O el público que está en la calle son noctámbulos, que están como súper inmersos en su vida con una sola dirección. Y bueno, el papel del arquitecto, del artista o el educador podría ser como ese rol de, como tú bien mencionaste, como despertar, sensibilizar. También se puede ver como una especie de chamán que los guía a través del viaje. Y bueno, yo pienso que las herramientas, por lo menos que nosotros usamos, son como esta idea de usar lo cotidiano, ¿no? Objetos de uso cotidiano, pero sobre todo para romperlos, ¿no? La idea es romper el objeto cotidiano y prácticamente hasta el punto de hacerlo casi irreconocible.
reensamblarlo de una manera medio reconocible, pero de alguna manera dar pistas al usuario, a los estudiantes, de que ellos puedan como construirlo en su cabeza por sí mismos. Y de esa manera crear esa conciencia y ese despertar, no sacarlos de la cotidianidad a través del objeto cotidiano roto. Perfecto. Bueno, yo creo que también hay algo en el estudio del contexto y la relación con la gente, que bueno, que es algo que en nuestro caso hemos estado haciendo por mucho tiempo. Prácticamente hemos estado trabajando en el espacio público y para nosotros, por ejemplo, la palabra síntesis y la palabra esencia o esencial han resultado ser muy importantes en ese proceso. Prácticamente lo primero ha sido un poco la búsqueda de la reducción de los materiales, de los componentes, y lo segundo ha sido el de sintetizar el mensaje o el propósito del trabajo hasta estar en su claridad mayor, digamos así, y funcionar como un proyectil para que llegue directo al grano, porque para prácticamente que ese mensaje pueda sobrevivir en la realidad urbana, en lo denso y complejo de esta realidad. Entonces, esto es algo que nos ha tomado tiempo descubrir. Los proyectos puede ser que empezaron con un total de 300 tornillos, 7 diferentes detalles, 5 materiales, y por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, obviamente trabajamos con instalaciones temporales con muy poco dinero, que generalmente viene de la ciudad o becas o cosas así. Entonces nos fue costando un poco dinero de nuestra parte o más tiempo de nuestra parte poder llegar como a ese balance perfecto en ese sentido. Y bueno, creo que en este mismo sentido hemos también trabajado un poco con la idea de esculpir cuál es el mensaje que queremos dar. Y bueno, eso está muy ligado a trabajar con los sentidos, a trabajar con cosas que van más allá de lo visual. Por eso mezclamos mucho el sonido y todo forma parte de ese despertar del cual estaba hablando Marcelo y del cual tú también estabas hablando. Tiene que ver con inspiración, con color, con belleza, con conectarnos con espacios y sonidos y sentidos que tal vez generalmente no tenemos la posibilidad de hacer en nuestro contexto diario. Entonces, para nosotros, la oportunidad de llegar a un espacio público y tener un minuto ahí, tener tal vez 4 días ahí, o un mes, o un año, dependiendo del caso, es esa oportunidad de conectar con la ciudad de una cierta manera, conectar con las personas de una cierta manera, pero también crear una conexión entre personas. Muchas veces está ese componente que tú también mencionabas de la colaboración. Sentimos que las piezas no están completas hasta que una persona no está dentro, o incluso hay veces que más de una persona necesita estar presente o incluso en movimiento para poder realmente sentir que la instalación está funcionando a todo dar. Y bueno, como para concluir, esa síntesis también nos ha llevado a pensar que hay un mensaje de sobrevivencia un poco que necesitamos dar, que es la idea de cómo hacer más con menos, o cómo, eso es para simplificarlo muchísimo, o cómo simples operaciones con simples objetos pueden llevar a igual un gran nivel de sentido, belleza bueno. Creo que eso es todo. Gracias, Marcelo y Sara. Bueno, han dicho como algunas palabras que creo que son claves,
que son muy estimulantes. Yo, sí, lo de los noctámbulos, el chamán, lo esencial, lo de hacer que esta idea sea como un proyectil y que sobreviva como en un contexto como tan lleno de cosas, son cosas que me resuenan. Voy a seguir como con las preguntas de Bernadette y Miguel porque ya he hablado demasiado, para esperar a que las personas que nos están escuchando quizás puedan retomar como estas ideas y podamos seguir conversando. ¿Respondemos la misma pregunta? Bernadette. Sí, claro. En base a tu experiencia en el medio del arte, en términos de la confrontación con un temario, por así decirlo, controversial, ¿cómo ves la relación de los espectadores? Somos en general sujetos dispuestos a aprender, ampliar nuestra mirada y cambiar nuestras convicciones. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Bueno, yo creo que mi experiencia a nivel artístico es completamente a mi experiencia como que a nivel arquitectónico, ¿no? Y como trabajo en las dos prácticas, es decir, en la arquitectura trabajo como que en un ámbito súper rígido y siempre estamos como que pensando en el usuario, cómo va a ser esto, en cambio como en el arte trabajo desde una parte súper personal. Y lo que he aprendido dentro de lo que he trabajado es que mientras más sincera soy con lo que estoy pensando, mi obra más se comunica con el espectador. Y me parece como súper interesante que a veces hay cosas que ni siquiera necesito explicar y los espectadores la entienden. Es decir, cuando estaba trabajando, que todavía lo sigo trabajando, ¿no? Todo este tema de género, la feminidad, el cuerpo, son cosas como que expongo y no explico precisamente y sí me he encontrado como con muchísima gente que se identifica con mi obra y que entiende perfectamente de lo que estoy hablando y que va como que más allá de las cosas que estoy proponiendo. Entonces, en cuanto a la expresión artística, lo que yo he considerado es que mientras más sincera soy con lo que siento y quiero expresar, más resonancia tiene mi obra con el espectador. Y no trabajo mucho pensando como en el espectador para nada. O sea, es como, eso no importa. Claro. ¿Y has conseguido igualmente cierta resistencia? Sí, también, como la obra no es así fácil, y hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, eso está bien, malo fuera que pasara desapercibida, entonces está bien estar ahí entre lo horrible y lo bonito, ¿no? Porque también me interesa como esa exploración de lo grotesco, de lo que no es bello, o de transformar algo que se consideraba bello en algo que no es bello. Y trabajar un poco entre esa línea de, como por lo menos las sillas que mostraste ahí, que son como este objeto inmobiliario, bueno, que aparte son como que icónicas para los arquitectos, las sillas Hoffman, y colocarles pelo, que también es considerado bello cuando está como que en la cabeza, entonces como que unir estos dos objetos y transformar como que un nuevo objeto que es un poco grotesco. Sí. Bueno, por ahí va como todo el tema de la objetificación femenina, pero también un tema que me gusta y me parece gracioso, que es como de transformarse en un objeto y bueno, como creadores que somos y personas que nos gusta como fabricar objetos, fabricar edificios, fabricar cosas, entonces estoy como en esa idea de convertirte en el objeto y por eso me interesa como esta integración de cuerpo y objeto, que también está un poco en las pinturas cuando ves como que la alfombra se convierte en el personaje y como que desaparecer dentro del objeto, como una entrega completa a la objetificación. Excelente. Vamos a seguir con Miguel. Miguel, ¿cómo ves la Facultad de Arquitectura bajo la idea de la escuela desnuda? ¿Es posible que nos desnudemos o será que acaso ya estamos demasiado desnudos, desprovistos completamente de vestiduras, al igual que armas y herramientas? ¿O es que somos ya un cuerpo frío en la morgue?
Bueno, como todos, yo estoy súper contento de estar acá y Marcelo dijo algo importante, es como ser concretos y no anecdóticos, pero yo lo siento, yo voy a romper esa regla porque creo que al final estamos en familia y eso creo que es lo más bonito de esta experiencia, volver como a reencontrarnos. Una de las cosas que más me gustó cuando vi todo este programa era ver que se hablaba de esa generación de relevo en el marco de los 20 años y me acordó que justamente cuando yo entré al taller estamos celebrando los 10 años del taller y con profesores como Ana La Sala, Gianni Napolitano, yo estaba entrando, hicimos, bueno, como toda una campaña como para exhibir trabajos, hicimos una muestra, toda la gráfica, y me acordó de ese momento y entendí la necesidad de ese relevo. Y ahora agradezco a todo ese grupo, muchos han sido estudiantes también, como algunos estudiantes míos. Lo agradezco porque están haciendo un trabajo increíble y veo la gráfica y creo que nunca lo hubiese podido hecho, creo que ninguno de nosotros, esta generación, pudo haberlo hecho igual, y ahí te das cuenta de la importancia del relevo, ¿no? Y hablando de la gráfica, bueno, no solamente un tema de visual y formal, sino, bueno, como es una gráfica que también, y un trabajo de comunicación que ha permitido reconstruir la identidad y a la vez también construir comunidad, que es un poco lo que está sucediendo aquí, así que estoy como muy contento de poder ver ese trabajo y ser parte de eso gracias a esta invitación. Y luego, bueno, de compartir con Bernadette, que otra vez yo con lo anecdótico, porque Bernadette fue la primera persona con la cual yo hablé y me comuniqué y tuve el primer contacto entrando en primer semestre, juntos. Luego la persona con la que terminé compartiendo el último semestre de tesis. Luego nos volvimos a reencontrar por el arte, como en muchos contextos. Y lo mismo con Sari y Marcelo, pero una forma diferente, ¿no? Personas como que respeto mucho lo que están haciendo y los admiro, siempre han sido como una referencia cuando éramos estudiantes de sus trabajos, como un norte de esas personas como a seguir en esta identidad también del taller, buscando otras formas de aproximarse a la arquitectura. Pero también recuerdo que cuando empezaron a dar clases, un estudiante dijo como, bueno, contó un poco el ejercicio que estaban haciendo y cómo estos profesores jóvenes querían hacer algo para tripear y divertirse y qué sé yo, ¿no? Y mi primera reacción fue así como que, ay, qué ridículo, ¿no? Y yo entraba como con este rigor aprendido de hay que hacerlo bien y la representación y el proyecto y el dibujo. Y lo paradójico es que yo con el tiempo me deshice de esos protocolos y creo que más para divertirse y más lúdico de lo que yo termino haciendo, al final imposible, ¿no? Entonces terminé como aproximando la misma práctica que yo criticaba en ese momento y lo importante también en ese sentido que fue todo el tiempo, los 10 años que di clase en el taller, para yo poder como descubrir esa práctica docente, también me permitió como descubrir mi propia práctica artística y como hoy en día están completamente ligadas y por eso en la Escuela Desnuda, que fue un texto en el cual tuve oportunidad de hablar todos esos proyectos y cada vez que tengo como oportunidad de hablar siempre hago referencia a eso porque me parece que ha sido el origen de muchos de estos proyectos. Y ya ya regresando a la pregunta, si la Facultad de Arquitectura es una escuela desnuda bajo esta hipótesis o esta tesis, yo creo que también es importante como contextualizar que esa escuela desnuda ahí se presenta desde la mirada del arte, ¿no? Como esta escuela, un poco como para no, digamos, yo nunca había estudiado arte, toda mi formación siempre ha sido en arquitectura, tanto de pregrado como de posgrado, y era la primera vez que yo me enfrentaba a la educación en ese sistema. Y fue extremadamente frustrante ver cómo todo se hacía replicando el modelo de la caja blanca de la galería. Y aún cuando vi toda una serie de trabajos en la historia del arte de los 60 para acá, fuera de esos espacios mucho más potentes incluso, pero aún así esto le daba la espalda y todo era para construir como estos objetos a ser presentados en la caja blanca, ¿no? Entonces la escuela desnuda básicamente lo que propone es la idea de un edificio sin paredes, donde no puedes como guindar y colocar nada, donde no puedes como crear estas piezas, sino tienes que enfrentarte a la realidad, a las experiencias de los trabajos en el espacio público y todo lo que eso implica en muchas de sus dimensiones. Pero creo que en la arquitectura pasa algo similar, ¿no? Creo que si pensamos en la escuela desnuda, la arquitectura es una escuela que no se enfoca en el plano, en el dibujo, en el proyecto, sino en la ejecución de esos trabajos. No anula el proyecto, porque igual es necesario el proyecto para la ejecución, pero que no termina en el dibujo que se entrega en la pared, sino que termina en su ejecución. Y eso sin duda sería la escuela desnuda en arquitectura, y bueno, hay como muchos referentes muy valiosos en Latinoamérica, y el mejor de eso es Ciudad Abierta en Chile,
que fue como una propuesta extremadamente experimental donde arte y arquitectura se diluían en estas prácticas uno a uno, vinculadas al cuerpo y a lo comunitario, sobre todo en la idea como de esta ciudad como autónoma en muchos valores, donde, bueno, la arquitectura era como parte de esa... La arquitectura se aprendía en la medida en que se hacía y se vivía como siendo parte de esta comunidad. Y creo que no es casual que de hecho como que la arquitectura chilena también tenga una identidad tan fuerte porque es herencia como de todas estas investigaciones que han sido muy importantes para el continente. Entonces, creo que la respuesta, si la Facultad de Arquitectura es una escuela desnuda, creo que la respuesta es no. O sea, yo creo que sigue siendo una facultad extremadamente vinculada, como, pensada como para el dibujo y la representación del proyecto, más que para la ejecución. Sin embargo, creo que se han hecho trabajos importantísimos, como las exploraciones también con las cuales yo me siento como muy afín, que son las de Alessandro Fambiglietti en ejecución 1 a 1, como los proyectos de Joel Sanz para estos módulos de barrio. Y bueno, creo que también ha habido con muchas exploraciones que aún sin ser 1 a 1, han tenido un interés como por lo social y lo comunitario, de aproximarse a la realidad trabajando con contextos específicos que aún desde el proyecto son igual de valiosos. Y aunque digamos, aunque no está enteramente desnuda, sí pienso que volviendo a estas relaciones arte-arquitectura y la comparación de la educación en estos dos sistemas, que para mí ha sido como sumamente interesante poder comparar y entender y aprender uno del otro, es que a mí me hizo ver el valor que tiene la educación en arquitectura, porque la más mínima discusión siempre es como un contenido social que es inherente a la propia arquitectura y que le ha sentido cualquier conversación, pero que en una escuela de arte puedes descubrir como conversaciones interesantísimas o puedes quedarte perdido en la banalidad de tópicos extremadamente como ensimismados, ¿no? Y pienso que la escuela desnuda buscaba justamente romper con ese ensimismamiento. Luego entonces una pregunta como bastante interesante, si estamos desnudos ahora, si estamos ya muertos en la morgue. Y cuando la leí, lo primero que entendí en ese sentido, bueno, sí, que sí hay como una desnudez por las circunstancias que vive la Universidad Central como parte de todo lo que vive el país, y eso ha hecho que esté desnuda, pero creo que esa es una desnudez que la podemos vincular más con el despojo, ¿no? Que siendo una universidad pública, al no tener todo lo que le corresponde por parte del Estado, y además que justamente también, volviendo a la escuela desnuda, uno de los temas que se manifiestan es la comparación de la educación en el sistema público y el sistema privado, porque además no solamente comparaba mi formación como arquitecto en una escuela pública, sino también luego mi formación como artista en una escuela privada, lo cual también es como sumamente interesante y quedaría para otro trabajo. Pero bueno, en el caso de Venezuela, siendo una escuela pública, está completamente desprovista de todo lo que le corresponde. Y en eso creo que de la desnudez se pasa también al despojo. Pero sin embargo, creo que pudiésemos hacer como seguir con la metáfora y construir como otras metáforas potentes, y es que nosotros nacemos desnudos y morimos vestidos, ¿no? Entonces, si hablamos de la muerte y la morgue, yo creo que también en esa desnudez hay cierta esperanza y cierta oportunidad, y desde mi experiencia personal, eso fue justamente el detonante que me permitió desarrollar como todas estas prácticas que yo no las tenía como asimiladas. Son prácticas que no me enseñaron, pero que yo creo que la descubrí justamente como por todas esas carencias, y que claramente están referenciadas en gran cantidad de trabajos previos a esto en Latinoamérica y en el mundo, sobre todo también en el contexto del arte, pero a los cuales yo me acerqué justamente como por estas carencias y igual que muchos también jóvenes arquitectos en Venezuela, por la necesidad de construir y de materializar proyectos en medio de esta crisis. Una práctica que yo comencé pensando que era como una oficina joven de arquitectura, pero que luego terminó convirtiéndose en un trabajo de artista y completamente autor, pero que hoy en día veo como con nostalgia el mundo de la arquitectura, porque ahora que me entré de lleno, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo desde la formación, entiendo los valores de esta educación que fue la que me formó, y de alguna forma también he querido como regresar a estos contextos, porque también hay demasiados puntos de encuentro, como puede ser la práctica de Sara y Marcelo, entre arte y arquitectura, que creo que es un ejemplo clave para ese espacio intermedio donde es difícil de definirlo. O luego creo que trabajos como lo de Bernadette, donde
es completamente arte, pero como decía ella, la arquitectura está presente, que yo creo que es lo que me pasa a mí, ¿no? Pienso que es una práctica que, siendo una práctica artística, no toma la arquitectura como tema de investigación, pero sino que está inherente como forma de pensamiento, en la aproximación al espacio, en la aproximación a lo público, en la aproximación a lo social, en la aproximación a su deseo de también de tener un cometido y un sentido en lo que se hace y lo que se construye, y que además que me parece que es como de unos temas del arte contemporáneo que creo que son más valiosos, y como tú también decías, ¿no? Como que siempre se critica el arte, todo lo que proviene de la arquitectura, pero yo hoy en día lo veo al revés. Yo me siento como bastante contento de la arquitectura, porque creo que es más, hoy en día, dentro de lo que se está haciendo, más el arte, quien tiene que aprender de la arquitectura que la arquitectura del arte mismo. Gracias, Miguel. Quisiera saber si quizás haya alguna pregunta, si no, creo que tenemos bastante material para seguir discutiendo. Me parece muy interesante como las respuestas que ustedes han dado efectivamente se están entretejiendo. Me voy un poquito como lo anecdótico yo también de la situación que estamos como viviendo ahora, y es que las clases están paralizadas y se dio algo que en el taller no se había dado nunca, que es que semanalmente nos estamos reuniendo por varias horas como hablar de... Todo empezó como vamos a aprender un programa para ver cómo le vamos a dar clase a esta gente a distancia, pero se ha vuelto un espacio que era necesario y que en verdad yo siento que en el taller ahora estamos como mucho más conectados que en cualquier momento de su historia. O sea, las reuniones son continuas y se están dando como estos temas de investigación. Y constantemente sale el tema de, bueno, ¿cuál es el rol que debe tener el docente? ¿Cuál es el rol del taller ante las circunstancias en las que estamos? Desde el punto de vista global del COVID, bueno, hasta las más específicas como de la situación de la Universidad Central de Venezuela, en Venezuela, obviamente. Y ha sido, por un lado, a veces es como frustrante y a veces es muy estimulante, porque en el conflicto uno ve que hay muchas posibilidades. A mí me pareció muy interesante poder leer los trabajos de ustedes desde ese punto de vista. Todos son docentes y creo que al igual que como Miguel dice, hay una relación, la arquitectura es inherente, aparentemente la docencia también es inherente. Pareciera, yo leo que al igual que el tema de la arquitectura está, permea a la práctica artística, creo, pareciera, me da la impresión de que la docencia también, claro, en el caso de Miguel quizás sea como el más claro, tú lo has detectado y se ha vuelto parte fundamental como de tu investigación, pero yo creo que eso está ahí en los otros trabajos también. A mí me gustaría si pudiésemos como hablar un poquito de eso, quizás empezando la ronda de nuevo, primero Sara y Marcelo y luego Bernadette. ¿Cómo ven ustedes como esta posibilidad? ¿Cómo ven ustedes como el tema específico de esta postura, de cómo de la responsabilidad que puede tener un docente o un artista ante una sociedad en una situación específica, quizás precaria o complicada? Ok, puedo empezar yo la ronda. Bueno, pienso que, o sea, pensando en esta respuesta, me di cuenta que no es en vano los años en la universidad, ¿no? La universidad no es un día, no es 2 semanas, no es un mes, sino años. Y lo que quiero decir con eso es que esta idea de los semestres también, ¿no? Que cada semestre uno conoce un profesor diferente. Entonces creo que es una responsabilidad compartida
que es súper importante, ¿no? O sea, tú tienes tu propia responsabilidad como docente y eso está muy bien, pero a la vez tienes como el soporte del resto de los profesores, ¿no? Y lo que quiero decir con eso es que hay mucho también de sintonía que debe existir entre el alumno y el profesor. Bueno, en estos años acá me he dado cuenta que de un grupo de 15 estudiantes, por ejemplo, tú puedes casi ver una estadística, ¿no? O sea, de que los 3 buenos, los 3 malos y el intermedio gris. Claro, eso también es el lente del profesor, ¿no? Y la sintonía de esos 3 buenos y los 3 malos, y etcétera. Entonces sí, esa conexión que tú como líder de ideas conectas con cierto sector de ese grupo, o sea, eres responsable de esas personas, pero luego en el semestre que viene puede pasar completamente otra cosa. Y eso es lo que me parece interesante, esa responsabilidad compartida. Yo creo que también junto a eso está la capacidad de adaptación que tenemos y la flexibilidad mental de poder nosotros mismos, como de alguna manera con una actitud muy maternal o paternal, acercarnos a los estudiantes en esas otras dimensiones. Por ejemplo, en nuestro caso, hace poco, como mencionaste, Ángela, empezamos un taller de arte dentro de la Universidad de Arquitectura para estudiar los sistemas urbanos y prácticamente empujar a los estudiantes a hacer propuestas de arte público, pero todo bajo el lente de realmente tratar de entender cómo son esos sistemas en nuestro espacio. Como usuarios tenemos la responsabilidad de saber cómo trabajan y como arquitectos tenemos la responsabilidad de coordinar nuestros trabajos con ese sistema. Entonces, más allá de esa responsabilidad, también está la responsabilidad cívica de nosotros como individuos, que necesitamos, bueno, tratar de participar socialmente lo más decentemente que podemos en el sistema de la ciudad. Y nos encontramos con muchos estudiantes que tienen una vaga idea de lo que es reciclar, o tienen una vaga idea de lo que es una tubería de aguas negras, o no tienen idea dónde descargan esas tuberías y qué pasa cuando llueve. Entonces, hay en el medio una manera de llevar un mensaje que está entrelazado con el estudio como tal, el estudio en preciso como tal. Entonces creo que nosotros como profesores y como arquitectos, como artistas, como diseñadores, necesitamos estar en continua colaboración, un poco siguiendo lo que dice Marcelo, porque en esta conversación es que está esa flexibilidad para poder incorporar en nuestros programas estos mensajes que van más allá de la parte educativa como tal del ramo de la arquitectura, por ejemplo, o del ramo del arte. Sí. Bernadette, ¿nos quieres comentar algo? Sí, yo quisiera conversar, bueno, sobre ese mismo tema de las diferentes como vertientes de la arquitectura, sobre este curso que, bueno, fue como que lo único bueno que me sucedió durante la pandemia, que pude dar por Zoom con Yanni, y bueno, le quiero agradecer a Yanni por haber hecho posible que diéramos ese curso, porque de verdad que dentro de lo horrible que fue el encierro, era como que me iluminaba poder como que ver a los estudiantes y dar ese curso. Y el curso se basó en la arquitectura y el cine, y
Y bueno, la propuesta era como esta de poder realizar arquitectura más allá del edificio, el proyecto y el plano, y sentir que la arquitectura, como traer al final los estudiantes hicieron un pequeño cortometraje sobre un espacio, y también trabajaron como en collage, que fue los que mostraste por ahí en mi video, que también ahorita estamos haciendo una cuenta en Instagram para mostrar el trabajo de los estudiantes. Pero como un proyecto de arquitectura puede ser también un video, puede ser o sea, puede ser los proyectos que hace Miguel, que también son intervenciones espaciales, o sea, y eso también es arquitectura, depende del discurso en el que lo manejes y depende de cómo quieras hablar sobre ellos, o las esculturas e intervenciones que hacen con Stereotank. Pero bueno, en ese caso, cómo el espacio se puede explotar también a través del video, y bueno, sobre todo hoy en día, y hoy en día todavía más, que nuestra percepción del espacio es como mitad lo que recibimos realmente y mitad lo que vemos a través de una pantalla, porque estamos pasando demasiado tiempo a través de la pantalla. Entonces, ¿qué exploraciones hay dentro de eso, no? Y cómo eso también interviene en nuestra percepción del espacio completamente, ¿no? Como estábamos viendo ahorita con las diferencias de fondo que uno puede tener como desde o sea, desde algo que parece tan tonto así, pero eso también son como intervenciones espaciales. Y también, o sea, yo quedé como que súper motivada, como los estudiantes, que yo primero tenía un poco de temor de que quizás no tenían como las herramientas de edición o de programas y que nosotros no íbamos a estar ahí para asistirlos ni enseñarlos, pero como ellos mismos en medio de una cuarentena y con sus propios medios lograron, todo el mundo logró hacer como unos trabajos que yo quedé como que súper satisfecha, y la facilidad con que aprendieron y lograron como que entender el ejercicio y crear estos espacios y cortometrajes a través del curso. Y bueno, yo quedé como súper satisfecha con eso. Y bueno, me interesó muchísimo como eso, empezar a explotar como estas maneras de hacer y de hablar sobre arquitectura, más allá de la edificación. Sobre todo porque hoy en día hay como demasiados edificios, ¿no? Yo creo que y el futuro va a ser como que al contrario, menos edificios. Yo creo que ya estamos como, no sé si ya el futuro de la arquitectura sea más aeropuertos, más 23 de enero, más, o sea, espero que no, espero que el futuro sea completamente lo contrario. Y un proyecto de arquitectura puede ser un cortometraje o una pieza de música o otra cosa, y sea igualmente un proyecto. Sí. Miguel. Ajá. Bueno, ese es uno de mis temas favoritos, las relaciones arte, arquitectura, educación, porque como, sí, efectivamente, como dije antes, hoy en día yo no veo diferencia entre dos prácticas y básicamente... El de la pelota, o sea, completamente este tema de la dualidad del espacio, pantalla, para meterlo ahí. Espacio, pantalla, Bueno, distancia. eso para mí ha sido como súper interesante como ejercicio porque fue, bueno, cómo seguir mi práctica en el contexto de la pandemia. También además me obligaba a demostrar que el trabajo también podía ser interesante y tener sentido, más allá como de la poética visual del gesto colectivo en el paisaje, que también es contundente ya por su forma, pero de aquí también se podía ver como que desde un gesto más íntimo y más pequeño, podía ver como esa relación, y a la vez también como poder comunicar desde la plástica y la estética, que para mí son temas como fundamentales en cualquier proyecto artístico, ¿no? Y ocurría por ahí, ocurría a través de esos medios, que de alguna forma también terminan como acercando la arquitectura desde el punto de vista de la cámara subjetiva, que es un concepto completamente cinematográfico. Y me parece muy interesante ese curso porque yo creo además que la fotografía de arquitectura y también el cine sobre todo puede convertirse como una metodología de investigación muy importante para aprender arquitectura, porque aprendes retratándola, y porque además aprendes viéndola en el cine por el ojo del cine. Y bueno, yo creo que es como una forma como muy, muy valiosa para la educación. Luego, pero volviendo a estos proyectos, sí, efectivamente yo creo que a ver, yo hoy en día además quiero comenzar con una investigación que sea sobre la obra de arte como proyecto formativo, o sea, que es básicamente como indagar sobre esos temas, y eso que es como otra vez muchas referencias en Latinoamérica, como los trabajos de Elijah Clark, como Manuel Casanueva otra vez en Ciudad Abierta,
a mí me parece que esta idea se demuestra en Casa Cuerpo, por ejemplo, donde cada estudiante diseña una casa para su propio cuerpo, pero me parece que la obra también, más allá de la casa y del registro de las piezas en video, en fotografía, es la metodología que hace posible esos proyectos, y como además hay como un acercamiento al espacio, a la arquitectura, y sobre todo también hay un acercamiento como a problemas como técnicos, formales y constructivos que se aprenden de su ejecución, donde como que te vienen como conciliando ambas variables. Pero luego hay un proyecto que yo tenía que haberte dicho como que metieras, pero no se me ocurrió, que fue un proyecto que hice ahora en Guadalajara antes de que explotara la pandemia, que se llamó Monumentos Horizontales, y para mí fue como un buen ejemplo para conciliar como toda esta investigación de intervenciones en el paisaje con la parte formativa, porque la propuesta fue, había como un monumento de la misma escala de un obelisco en la plaza, pero habíamos cambiado la materialidad, eran tubos de PVC y eran también como una tela elástica, y a partir de ahí nos reuníamos con estudiantes de arquitectura y con personas como cercanas como a esa comunidad o al mundo del arte, a discutir qué hacer con él. Entonces, bueno, de alguna forma como que se convirtió en una clase en el espacio público para discutir temas sobre espacio público, para discutir sobre el proyecto moderno en Guadalajara, algunos de los fracasos como ese proyecto en Guadalajara, para tener como una discusión sobre los monumentos, sobre la idea de monumentalidad, como con el objeto en la escala en sí misma, en el espacio público, y manipulándolo y jugando con él. Entonces, ahí creo que otra vez se diluía la idea como de la intervención y la idea del proyecto formativo, y fue creo que uno de los proyectos en que esto se ha convertido como, se ha desarrollado de una manera como más efectiva y más fluida para ambos fines, ¿no? Al final, como ese monumento lo desplazamos y lo llevamos a un parque, y lo terminamos usando de una manera inesperada, lo terminamos usando como una pieza lúdica en la cual como que brincamos y se convirtió también como en parte más del parque. Pero lo que a mí me parece como valioso de esa exploración, lo que me ha interesado es la posibilidad de incorporar ambas investigaciones, pues el trabajo de intervenciones en el espacio público desde el arte, y a la vez también como el espacio formativo de la educación, haciendo de esos objetos también como una oportunidad para aprender. Y que en el fondo termina siendo también la idea de la escuela desnuda. Una vez que aprendes desde la realidad en sitio, te enfrentas a esa escala, mides el objeto con el cuerpo, te haces preguntas como cuántas personas caben como en horizontal, cuántas personas caben en vertical, con preguntas muy básicas, pero también te vienes entendiendo como otros problemas urbanos en este caso fue como un proyecto fallido porque no había como un plan de vivienda alrededor, terminas como habitando y reprogramando el lugar. Entonces, bueno, es esa misma idea de poder como entender las cosas también pensando desde el cuerpo y desde la acción, que yo creo que está presente en todos esos trabajos. Miguel, lo que pasa es que tienes muchos trabajos. Me tenías que avisar. Es que, bueno, tampoco sabía lo del video, ¿ah? Pero la verdad que estuvo muy chévere que lo hayas hecho, y la verdad que fue muy emocionante ver todos los trabajos. Yo conocía más el de Bernadette, pero fue súper emocionante ver todos los videos de Stereotank, lo lúdicos que son. Los conocía más como de fotografías, pero fue como muy interesante poder verlos en video, y la exploración sonora que envío demasiado, y yo tengo que ver también cómo eso se termina de incorporar. Es que en todos los casos era interesante como poder acercarse más a la obra. En el caso de Stereotank, las imágenes no logran representar completamente lo que está sucediendo. En tu caso también, Miguel, o sea, cosas que uno no termina como de entender la escala. Por ejemplo, esa imagen como de Irazú, que en el video no se movía como casi nada, pero que tú empiezas a ver que esa gente está corriendo y ese círculo apenas y se dilata un poco, es súper interesante. Y en el caso de Bernadette, el recurso del video nos sirvió para poder acercarnos como a la imagen y ver cosas que, bueno, en una presentación como con la imagen completa, como a cierta distancia no puedes captar, no puedes ver, como, bueno, recursos de último minuto para tratar de, para mí era importante, yo me sentí muy emocionada de haber podido como tener el encargo, la obligación de meterme como en el trabajo de ustedes, porque uno, o sea, los conoce, pero ciertamente no estás como tan empapado. Entonces para mí fue muy importante tratar de
de mostrarle como, igual que tuve yo la oportunidad de verlo y ahora, bueno, todos pueden, seguramente después les vamos a pasar los links, pueden entrar a sus páginas web y volver como a revisar todo con más detenimiento. Es muy interesante, ¿verdad? Que se los agradezco a todos, ha sido como súper ameno. Tenemos una pregunta de Iván González Viso. En todos los casos presentados pareciera que existe una intención lúdica en todas las propuestas que interactúan con el público. ¿En qué medida se plantean estas intervenciones más como juego que como arte? Empezamos en el mismo orden. Ok. Sara se tuvo que ir, como ya les dijo, así que van a escuchar a Stereo Tank en mono esta vez. Para ver, ok, yo leí la pregunta de Iván. Déjame formular rápido. Ok, pienso en nuestro caso particular, solo puedo hablar desde nuestro punto de vista. Nunca pensamos en el juego, realmente, en lo lúdico. Siempre pensamos en lo participativo, en lo mecánico, que resultó siendo lúdico de alguna manera. Tuvimos una primera fase que fue como que intensamente colorida, ¿no? Usar estos objetos con mucho color, y realmente lo participativo, mecánico con color, terminó siendo súper lúdico. Claro. Ahora, siendo conscientes de eso, de alguna manera nos saturamos del color y empezamos a quitar color. Realmente fuimos a empezar a usar materiales simplemente con su acabado propio. Y bueno, luego realmente estamos todavía en esa fase, en este momento. Bernadette, puedes hablar de tu, ¿cómo es? De tu lengua. Bueno, yo no tengo muchas piezas interactivas. Creo que mis piezas interactivas serían como el tobogán y la de Fight Me With Words, que es la de la instalación con almohadas. Claro. Y bueno, para el tobogán, obviamente el tema de jugar estaba 100% pensado y esa era la idea. Ahorita tengo unas sobrinas que amo y me encantaba la idea de que lo utilizaran y que la gente se tirara por él y que fuera como de disfrute. Y en cuanto a las almohadas, también esta idea fue presentada, o sea, la propuse para el Festival de Poesía de aquí de Miami y así fue como hicimos la primera pieza. Y bueno, la idea era que cada almohada tuviese una palabra y que se creara como una especie de superguerra de almohadas donde cada quien pudiese escoger como que la palabra que lo representara. Y bueno, fue interesante como ver como no todo el mundo peleaba, sino que la gente se acostaba o nada más le gustaba agarrar una almohada, o sea, diferentes maneras de cómo el público quiso relacionarse con la obra, pero sí en cuanto a esas dos, creo que mi tema primordial era como que presentar esta idea del juego, sobre todo para los adultos, ¿no? Que tenemos como ese pensamiento de que los parques son para niños, ¿no? Entonces cuando ves como una obra de arte, como te emocionas porque es que, ay, puedo jugar como un adulto. Bueno, era un poco traer ese tema del juego. Bueno, es verdad que si uno se encontrara como una pila de almohadas ahí, yo creo que mi primera intuición no sería precisamente ponerme a darle almohadazos a la gente. Es verdad, como que uno tiene la idea, claro, es una guerra de almohadas, pero bueno, son un poco de almohadas. Sí, representan muchas cosas. Ahí hay una... hacia las almohadas. Hay unas dualidades. Miguel. Mira, yo voy a regañar a Iván por esa pregunta, que es así como un poco como de las primeras vanguardias del siglo XX, donde cada como formato respondía con su propio medio, la pintura de la pintura, la escultura de la escultura, y así, ¿no? Te voy a dar un cupo en la escuela desnuda. Porque bueno, efectivamente luego en las segundas vanguardias del siglo XX, pues yo creo que se disuelve como esa idea entre medios, disciplinas y sobre todo se disuelve la relación entre arte y vida, y por lo tanto si se disuelve la división entre arte y vida, también como que no hay diferencia entre arte y juego, ¿no? Pero por otro lado también agradezco la pregunta porque yo creo que eso
eso ha sido como, también como un punto de honor para mí en lo que hago, en la medida también como estas imágenes tienen como una autonomía casi que de la mejor manera de las vanguardias del siglo XX por su resolución formal y estética, capaz de conmover como a un espectador ajeno a esa interacción o a ese juego o a esa experiencia, solamente de su propia visualidad, donde a veces también como que casi que buscaba, y sobre todo en Irazú, de que esas fotografías, más que fotografías o documentos de la acción, pudiesen funcionar como pinturas. Sin embargo, también ha sido como para mí muy interesante esta experiencia en Estados Unidos, porque justamente las personas que trabajan como directamente con las prácticas sociales puras y duras, de alguna forma, les genera conflicto como toda la visualidad estética de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo a lo cual yo no he querido renunciar y me parece que es importante justamente por entender también el arte desde la forma y que esa forma y esa visualidad es la que también es capaz de conmover y como de interesar a un actor fuera de la obra, de la experiencia, y hacer de que las obras tengan esa autonomía más allá de ser fotografías como documentos de la acción. Y lo curioso es que al final eso es como es culpa de todos ustedes, ¿no? Al final es como culpa de mi formación de arquitecto. Yo creo que si hubiese estudiado directamente arte, a lo mejor me hubiese ido por otro lado, pero es un ojo que está presente siempre, ¿no? Y es como esa manera de mirar. Yo quería aprovechar, a ver, yo estoy viviendo acá en Caracas y planeo seguirlo haciendo, lo disfruto y ahí es una situación que tiene sus pros y sus contras y yo valoro mucho los privilegios que tengo de vivir en esta ciudad. Cuando yo veía los trabajos de ustedes, no podía evitar como fantasear con la idea de verlos como en este contexto. Bueno, sobre todo, digamos que en el caso de Marcelo no ha habido quizás posibilidad, yo creo que ustedes se fueron como hace mucho tiempo y esas exploraciones no se han podido dar como en Caracas, ¿no? Y yo, bueno, pensaba, bueno, ¿qué pasaría con estas intervenciones en un contexto como este? En el caso de Bernadette, bueno, es cierto que no todas las obras son muy interactivas, pero también es una estructura social como bastante rígida, creo yo, y creo que podría ser interesante como confrontarla como con estas, bueno, como con estas propuestas, como un poco a ver qué pasa, cuál es la reacción. Y en el caso de Miguel, también lo pensé. Obviamente yo siento que tú has hecho mucho acá, desde lo que hiciste como con tus estudiantes y luego como las, o sea, es claro como el camino y cómo el inicio se dio en Caracas y me quería que me hablaras un poco, por ejemplo, de la experiencia que tuviste con esta instalación en el barrio. Y si tú lo ves, si tú vinieses, no sé, con una fundación, los tres, digamos, o los cuatro, contando a Sara, si viniesen para Caracas como con una fundación todopoderosa, este, quizás cuál podría ser como lo que ustedes quisieran hacer. ¿Se imaginan algo? O sea, ¿hay alguna fantasía por ese lado? Mi fantasía es la escuela desnuda. Y a partir de ahí, sí, el mal pegado, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, no, el punto es que esto comienza también casi pre y durante pandemia, y con la pandemia también surge la posibilidad de, bueno, efectivamente también la escuela desnuda puede ser digital, porque también es una ausencia Sí, de muro y una sí. ausencia de un espacio físico, ¿no? Y es algo como que me he pensado seriamente de, bueno, de cómo volver y conectar con esas prácticas, sobre todo también con Latinoamérica, que además es el lugar como donde me parece que fluyen de la mejor manera por nuestra personalidad, por nuestro carácter. Yo creo que eso es otro tema a discutir, pero también para mí ha sido como muy complejo desarrollar esas prácticas en Estados Unidos porque son como dos culturas muy distintas, y también entendí como lo profundamente latinoamericano de estas prácticas por los contextos donde nacieron y donde se desarrollan. Y yo creo que ese sería mi proyecto,
Y de alguna forma yo creo que es como la oportunidad de volver como a reencontrarnos todos y conectar todos también a través como de la educación en general, no solamente este proyecto. Yo creo que hay como muchos proyectos posibles de educación, pero más allá como de esta idea, lo que yo creo que es clave en Venezuela sigue siendo como que la idea de educación, y por lo tanto me parece que todo esto que se estamos haciendo, las nuevas generaciones creo que ya es como el camino y el paso o el aporte que nosotros podemos dar, que no necesariamente es una solución, pero digamos que es como nuestro aporte. Sí. Bueno, yo podría dar clases en la escuela desnuda. Totalmente. No, bueno, a mí me encantaría como poder traer a Venezuela un poco este discurso del tema del género y la feminidad, ¿no? Viendo que Venezuela es un país que es sumamente machista, donde temas como el aborto es completamente ilegal, lo cual es una violación de los derechos humanos, y la violencia hacia la mujer es como súper permitida y súper común, y hay demasiada segregación, sobre todo en el campo profesional y muchísimo, sobre todo en la arquitectura y, bueno, todo el tema como que el acoso y el no saber como que enfrentarse a las mujeres es algo que existe en malpraxis hasta dentro de nuestra universidad, sin ir muy lejos. Sí. Y sí, me encantaría poder como que a través de mi trabajo traer como que esta educación, que me parece que a Venezuela le falta muchísimo en ese ámbito, empezando por la facultad. Sí, lamentablemente. Bueno, en nuestro caso, por supuesto que nos encantaría hacerlo. De hecho, estamos con la ilusión de que algún día pase. Y en cuanto a qué hacer, bueno, yo debo decir que Estereotán como tal, la genética es 100% venezolana, ¿no? O sea, solo el uso del tanque de agua, ¿sabes? Viene de ahí directamente, o sea, de la ponchera, realmente, para ser más claro. Y sí, o sea, realmente todo empezó desde allá, con esta idea del objeto como que sin valor, o con una utilidad totalmente diferente para lo que fue diseñado. Así que yo diría que tendríamos mucho que hacer. Sí, seguramente. Hay otra pregunta de Asier Calvo. Sí, y Edgar pide la palabra. Edgar, ¿la pides antes o después de la pregunta de Asier? Vamos la pregunta de Asier es, ¿cómo visualizan la inserción de sus trabajos en lo que podríamos denominar como el mercado del arte? ¿Sueñan con que alguna de sus obras sea algún día expuesta en alguna caja blanca o que forma parte de alguna colección permanente? Vamos a empezar con Marcelo, con la ronda. Ok. Me encanta esa pregunta porque es algo que obviamente hemos tenido presente desde que empezamos, de hecho como un sueño, y sigue siendo un sueño, porque o sea, específicamente lo que nosotros hacemos usando estos objetos banales a la hora de lo que se llama el valor de venta es nulo, absolutamente nulo. Y el valor real está en cómo estos objetos están ensamblados y en la experiencia que ofrecen. Y eso solo esa experiencia la tiene el que lo usa en el momento y se va con eso con él. Entonces, eso de alguna manera lo asumimos, es parte de nuestra realidad y realmente nos encanta ya no tener como esa ilusión de vender un pipote con tornillos, pero nada más está en la idea del genio detrás del ensamblaje. Ahora, quizás, quién sabe, como tú bien dijiste en tu narrativa, Ángela, eso se puede convertir en un fósil quizás en el futuro. Y la otra pregunta era sobre el mercado del arte. ¿Algo más? Sí, que está relacionado. ¿Cómo visualizan la inserción de sus trabajos en lo que podríamos denominar como el mercado del arte? Exacto. Y luego lo de la caja blanca, ahí sí es totalmente compatible. De hecho, ya hemos hecho varias de estas instalaciones, sobre todo en Miami. En Nueva York era todo en la calle, porque la ciudad se presta muchísimo para eso, pero en Miami es lo opuesto.
la calle es súper difícil, es demasiado gigante la escala, o sea, caliente, es imposible realmente aquí. O sea, se podría, pero habría que echarle coco. Y bueno, hemos tenido que recurrir a las galerías y afortunadamente empezamos como a hacer ese músculo nuevo que nos interesa bastante. Bern. Bueno, yo trabajo mucho con pintura y escultura, entonces sí encajo mucho en lo que es el cubo blanco y sí he vendido obras y estoy en colecciones, pero en cuanto al mercado del arte y la parte de monetizar la obra me causa muchísimo conflicto y sobre todo como trabajando también como arquitecto, porque siento que como arquitecto uno tiene como la libertad de trabajar como con diferentes estatus. Es decir, tú puedes hacer arquitectura para cualquier nivel adquisitivo. Mientras que el arte bueno, es un lujo. Entonces estás trabajando como directamente, nada más como con cierto estrato social y bueno, esa es de las cosas como que con la cual me encuentro en más conflicto dentro del arte, con el tema de que el mercado es como directamente hacia este estrato que tiene el dinero para gastar lo caro que es el arte. Y es como difícil trabajar como con otros mercados de distintos niveles. Desde la parte de vista económica, no desde la parte de vista positiva, pero hablando desde la economía. Claro. Yo me siento igual que Bernadette, o sea, siento que es algo que ha sucedido. La manera también en que yo me he relacionado con la caja blanca siempre es cuando se expone lo que ya se produjo, pero rara vez es como algo diseñado específicamente para la caja blanca, aunque esto también pudiese llegar a pasar. Sin embargo, por ejemplo, ahora estoy en un estudio gigante por una residencia que no es mío, es prestado por la residencia, pero no estoy produciendo nada y las obras son en el espacio público y posiblemente haya una exposición, pero será de lo que allí ocurra, ¿no? Pero la manera en que eso se relaciona con el mercado es, yo creo que antes también de venir a Estados Unidos y empezar como vincularme directamente con el mundo del arte, sobre todo desde la academia, yo tenía como esa ansiedad de reconocimiento y de ser parte como del mercado bajo ese sistema y también como además como ganarme la vida bajo esa lógica, pero creo que también ha sido como un proceso tan agotador y tan desgastante que creo que hoy me puedo ver como mucho más cómodo dentro del mundo de la academia. Y parte de la apuesta también es como continuar con la investigación. Ahora estoy como en el medio como de proceso de aplicar a un PhD. No sé si vaya a ocurrir o no, no sé si vaya a ser aceptado o no, pero lo que quiero decir es que me siento mucho más cómodo en continuar con lo que yo había comenzado, en la manera en que de alguna forma el oficio termina siendo como el oficio dentro del mundo de la educación. Y si lo otro se da, pues que se dé solo, pero me parece que buscar eso es algo es completamente frustrante y agotador. Y el camino es como que no, siento como que no existe y es muy etéreo, pero creo que la academia sí te ofrece un camino y en el cual yo me siento mucho más cómodo y posiblemente es porque también es el camino desde donde yo vengo. Disculpen, estaba en silencio. Edgar, por favor, adelante. ¿Me oyen? Sí, perfecto. ¿Me oye? Ok, perfecto. Primero, placer verlos a los cuatro. Un placer oírlos. Y no quise escribir, sino hablar para plantear una pequeña inquietud que me viene de escucharlos a los cuatro. Primero, por la fortaleza en la integración de distintas plataformas. Segundo, por la necesidad y fortaleza y la creencia que tienen en la formación. Y tercero, por los objetos o productos que estoy viendo. Y empiezo a ver entre las tres propuestas como un común, y a lo mejor puedo equivocarme, pero es la lectura que estoy haciendo, que creen en las fuerzas profundas que los mueven a cada uno, creen en la integración, creen más en los procesos que en los productos, sobre todo no creen en las cosas, en los productos a seguir, en los íconos a seguir, y sobre todo como en la reproducción de las cosas que enseñan,
y eso me llena mucho. O sea, no son propuestas que se limitan a mostrar cosas que pueden ser reproducidas, pero si hay alguna fortaleza es en la manera de trabajar, en la manera manera de actuar, en la manera de procesar las distintas experiencias que los nutren. Y esto me parece muy gratificante. Les agradezco habernos escuchado hoy. No sé si me pude expresar en lo que quería decir, pero siento que hay una gran fortaleza desde el punto de vista de la formación y el hacer que los veo presentes en las tres propuestas. Lo felicito, muchachos, la verdad que me gustó muchísimo. Gracias. Bueno, y yo creo que lo que acaba de decir Edgar de alguna forma es que sí, cuando siempre se debate como esa identidad del taller, esa esencia, esa es parte como de algo como que creo que también como que nos constituye, ¿no? Y yo también lo refuerzo desde la maestría, ¿no? Que al final es como un equipo como muy similar y ese yo creo que es un tema que Edgar siempre planteaba sobre las metodologías propias de cada quien y de entender como realmente lo que hacías y esos procesos y ese interés sobre todo, más allá del interés en el proceso, que es un tema común, yo creo que es el interés como en esas metodologías propias. Y cuando tú descubres eso, yo creo que es justamente lo que termina fortaleciendo todas las obras. Sí, siento que el taller también siempre permitía como esas libertades de exploraciones también a nivel de gráfica y materia en cuanto, bueno, cuando uno hacía, cuando estábamos estudiando la diferente, pienso que en el taller X permitían como que ser más libre en cuanto a las maquetas que uno producía, las gráficas que uno producía, y creo que esto ayuda muchísimo como a abrir las exploraciones de los estudiantes. En mi caso pienso que me interesa cómo, o sea, que no importa las influencias, ¿no? O sea, no importa qué tan esas influencias entren dentro de ti, siempre que tú vayas a proyectar algo, termina siendo algo totalmente único. O sea, simplemente en el hecho incluso de alguien que intente copiar algo, esa copia nunca va a ser tan buena como la original, ¿no? Entonces, quizás es interesante en esa mirada individual, y bueno, lo que mencionaba Bernadette acerca de lo ser original, que mientras más original intentes ser, más clara tu obra va a ser a la vez. Estás en mute, Angela. Disculpen. Bueno, que estoy muy contenta, como lo repito, de haber podido tener esta discusión con ustedes. Me gusta como que el discurso se esté ahorita como acercando al tema del taller. Quizás es algo que nosotros nos hemos preguntado, ¿no? Como estamos realmente dando unas herramientas válidas, ¿sabes? Como para la vida y para el arquitecto. Yo quisiera, a ver, que quizás ustedes puedan, bueno, decirnos un poco, bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas, ciertamente, me ha gustado mucho esta conversación. Quisiera saber si hay algunas palabras como con las que ustedes puedan, bueno, podamos como ir cerrando, despidiéndonos, una idea que pueda quedar en el aire un poco de cara a los estudiantes del taller que están pidiendo que las clases continúen, que se realicen cosas, que haya como actividades. Yo creo que la pandemia nos ha en cierto punto acercado, porque situaciones que antes parecían como muy difíciles de lograr, que son estas conversaciones como muy sencillas, ahora
se están haciendo más fácilmente. Voy primero a leer un comentario de Gianni. Y bueno, después me gustaría, yo creo que si no hay más preguntas, a menos que salga alguna otra pregunta por acá, creo que podríamos ir cerrando. Gianni dice que el agradecido soy yo con Bernadette. La verdad es que me parece muy relevante que hayamos podido concretar este curso con su participación. Es probablemente la primera profesora de ese importante y numeroso grupo que se vio forzado a renunciar a la facultad por irse a otro país. Este tema es importante. Que vuelve a tener una participación formal como docente en la escuela. Me parece que sienta un precedente muy relevante para nuestra anquilosada universidad y demuestra cómo efectivamente puede haber otras maneras de participación de un patrimonio humano muy importante con el que debe seguir contando nuestra institución y que no podemos permitirnos perder por nuestra incapacidad de ver posibilidades que están ahí y que probablemente han sido reveladas, como ha sucedido con tantas otras cosas, pero por esta pandemia. Para los estudiantes y para mí ha sido un gran placer y lujo poder contar con ella. Un gran saludo a todos. Bueno, yo creo que esta es la idea que estábamos un poco, de la que estábamos hablando, como las posibilidades que están apareciendo en esta nueva, quizás nueva normalidad. Marcelo. Ok, bueno, termino diciendo lo que empecé, primero diciendo que muchas gracias por invitarnos, nos encanta ser parte de esto y sobre todo con el panel Miguel y Bernadette aquí. Y bueno, esto es para decir que sigo muy de cerca a la FAU por social media, al taller, y debo decir que siempre estoy súper impresionado por el trabajo. Tengo muchísimo tiempo sin ir a Venezuela y la verdad que el trabajo me impresiona. Aquí estoy en contacto permanente con estudiantes y con todos los programas y herramientas y de verdad, honestamente, me impresiona el nivel. El nivel no ha bajado en lo absoluto, más bien sigue subiendo para mí en la universidad y aplaudo eso muchísimo y espero que, bueno, nada, que esto de los miércoles amarillos provoque algo donde se fortalezca el taller más y bueno, y pido que nos hagan parte de esto en el futuro también. Con gusto, con gusto. Sí, bueno, igual, yo quería agradecer estar aquí, en verdad estoy súper feliz de verlos y de conectar con todos ustedes. Bueno, no hacía mucho que ya había visto a Ángela y a Miguelito, pero me encantó reconectar con Stereotank, que en verdad no conocía su trabajo como que a fondo, sino muy por encima, y me encantó verlo, me impresionó muchísimo. Y bueno, ya que están aquí en Miami, esperaría verlos en persona más a menudo. Y bueno, con respecto al taller, yo cuando estudié recuerdo haberme paseado como por todas las unidades, pero siempre me consideré como una persona del taller X y ahí fue como donde terminé. Y creo que fue gracias como que a las libertades expresivas y también de concepto que el taller como permitía, mientras que otros espacios criticaban. Y en cuanto a esto y el comentario de Gianni, sí, o sea, la experiencia que nosotros tuvimos fue como súper buena y bueno, gracias a todo este tema de la pandemia, me encantaría que pudiera ser algo que hiciéramos como que otra vez en el futuro, porque de verdad que trajo como que muchísimos buenos trabajos y el trabajo producido por los estudiantes fue... O sea, fue increíble y nos vamos a estar publicando dentro de poco en la página esta que hicimos en Instagram. Los invito a que los vean para que vean después los cortometrajes. A mí, uno de los cortometrajes que lo hizo un estudiante que se llama Juan Bernardo Pérez, que filmó como que filmó espacios de la central completamente vacíos en medio de la pandemia, filmó el techo que se acaba de caer y mezcló como todos estos espacios con un poema de Rafael Cadenas. Y me interesó demasiado ese trabajo que él hizo porque hizo como una mezcla de arquitectura de Raúl Villanueva ya existente, de su mirada como arquitecto y como cinematógrafo, y
y del trabajo de arte y el trabajo de poesía de otro artista. O sea, como que hizo un link entre muchísimos trabajos y bueno, me parece que entre otros fue como que un resultado súper gratificante que tuvimos de este curso y todo fue a través de herramientas estas como Zoom. Y bueno, sería buenísimo que pudiéramos seguir utilizando eso para nuestro favor y para mantenernos como juntos y creando. Porque esa es la mejor terapia para todo, crear, para mí. O sea, es lo único que salva al mundo. Bueno, pues me toca. Igual yo como contento y agradecido, estaba pensando que justamente nosotros somos una generación privilegiada en este contexto porque somos como esa generación sándwich. Estamos con los profesores que nos formaron, pero también hemos sido como profesores de otra generación que está entrando ahora y pues nada, pues como contento, orgulloso de los nuevos profesores y de los profesores que siempre. Y pues sí, esperemos que ahora se abran también como que nuevas posibilidades y nuevas formas de encontrarlos. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Alejandra Mercado dice, excelente conversatorio. Sí, en esta modalidad se abren posibilidades de encuentro. Y Andrés Makoski, saludos y abrazos a esos super arquitectos. Bueno, de nuevo, gracias. Andrés, ¿quieres decir algo? Bueno, estamos listos. Sí, nada más, igual que Edgar, un placer verlos a todos, se ven súper bien. Creo que los puntos y las observaciones y los comentarios que han hecho son infinitamente valiosos en este momento y que pueden dar pie a otros conversatorios, como poniendo en tensión algunos argumentos de la disolución de las formas académicas, los cambios de paradigma, una cantidad de ideas que no son nuevas, que han venido acompañándonos durante el último cuarto del siglo XX y lo que va de este cuarto, y que son temas valiosísimos para toda una generación que lo que buscamos de alguna manera es ir ajustándonos a esos tiempos, a los requerimientos y más nada, pero un placer de verdad verlos. Muchos saludos. Gracias, Andrés. Gracias a todos nuevamente. Igual, chao. Gracias, Pi. Chao. Chao y saludos. Hasta luego. Chao, que estén bien. Chao.